Carlos también. Las pantallas están apagadas a propósito. Es grande para... Bueno. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Estamos en esta ocasión celebrando la publicación de La Hermandad de los Astronautas de Ricardo Gilavedra. Estamos muy agradecidos por contar con el autor entre nosotros y además tenemos el privilegio de tener a dos profesores de esta casa para los comentarios y reacciones y generar un diálogo. Muchas gracias a quienes vinieron hasta aquí, gracias a quienes están conectados también por Zoom. Vamos a comenzar entonces. Ricardo, ¿querés contar unos minutos algo que quieras compartir sobre el libro? Ricardo ha sido muchas cosas a lo largo de su vida y en particular en los últimos 40 años de democracia, ha ocupado roles muy trascendentes en la historia de nuestra democracia y del derecho en particular. Solo voy a decir que ahora, en este momento, preside el Colegio de Abogados Públicos de Abogados de la Capital Federal y también de las instituciones centrales para el desarrollo de la legalidad. Como sabemos y escucharemos, además tuvo este rol clave en la construcción de esos primeros pasos en la historia de la democracia del juicio al juicio. Muchísimas gracias por estar acá, Ricardo, y te escuchamos unas primeras palabras para después pasar a Marcelo Herrera y a Karina Muñoz. Bueno, muchísimas gracias, Paola, muchas gracias a la universidad, a todos ustedes que se molestaron para acá y, por supuesto, el placer de compartir con algunos amigos y, sobre todo, con prestigiosos compañeros de este panel. Miren, los acontecimientos históricos muchas veces se van conformando sobre toda una gran serie de coincidencias y de casualidades. En el caso de las juntas militares, que yo creo que ha sido un episodio fundamental dentro de la reconstrucción democrática argentina, muchas veces quedaban ocultas algunas circunstancias que yo entendía relevantes, que era acerca de cómo se hizo el juicio, es decir, de qué manera pudo llevarse a cabo algo que a la vista parece imposible por la tarea descomunal, un juicio de este tamaño, en un lapso muy breve. Piensen que el juicio demandó desde el momento en que la Cámara tomó el conocimiento del caso hasta la sentencia 14 meses. 14 meses. Con medios absolutamente de otro planeta, con carbónico, con la máquina de escribir manual, no había WhatsApp, no había nada. Y estas respuestas podían darlo nada más quienes estuvimos en el tribunal, ¿no? En consecuencia, lo que yo me propuse, narrándola del modo más coloquial posible, para que tuviera mayor difusión, no meter en cuestiones jurídicas, sino, bueno, contar una historia. En realidad, pretendía actuar como un vocero del grupo humano que pudo llevar adelante el juicio. Para dejar nuestro testimonio, nuestro punto de vista acerca de cómo fue aquel episodio. Y por lo tanto, bueno, reitero mi agradecimiento y la posibilidad de que lo comentemos con los amigos ahora. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar a Marcelo Fernández, profesor de esta casa y además integrante del Ministerio Público Fiscal. Bueno, muchísimas gracias. Es un enorme gusto. ¿Está funcionando esto? Dale. Ahí está, listo. Ahora sí. Bueno, es un enorme gusto estar acá, en el lugar que siempre me gusta. Y comentando este libro de Ricardo. Yo leí este libro hace un mes. Hacía mucho tiempo que no hablaba con Ricardo, y la primera observación que me gustaría hacer es que leer el libro es una experiencia más cercana a charlar con Ricardo que a leer un libro con una crónica del juicio de la Junta.
preguntas. Está tu voz ahí, estás hablando ahí. Yo creo que está logrado quizá por varios factores, ¿no? Alguno es que, como lo notás hacia el final, en los agradecimientos, el libro está armado en parte sobre la base de grabaciones, de conversaciones, pero fundamentalmente porque está el relato de ese suceso tan solemne, plagado, sin embargo, de un montón de otras viñetas, ¿no? Imágenes muy íntimas. Llevar a su hija Camila a la escuela, o el no poder arreglar la lámpara de luz ultravioleta para la cuna de Nicolás, o después un montón de imágenes costumbristas, ochentosas, ¿no? Arlanian viniendo a decir, che, hay ofertas de trajes en las sastrería Agres, ¿no? O se improvisa una cena y la pregunta es quién lleva el helado. Y después esa cosa muy de la conversación, ¿no? La mezcla de anécdotas que en un relato solemne serían fuera de lugar, como las chiquilinadas, ¿no? Estos 6 hombres muy jóvenes, ¿no? Trabajando tantas horas juntos ahí, tirándose el chúcar por arriba de la mesa, o dejando encerrado a uno, ¿no? En la sala de audiencia, solito. Hay algo que disfruté de ese libro vinculado con ese, de estar hablando con Ricardo al leer. Eso me gustó y quería marcarlo, ¿no? También quería hacer una observación, que es una pregunta personal, antes de pasar a algún punto un poquito más técnico, que quizá lo que motivó la invitación de Paola. Y es esto. Vos decís al principio en la introducción que tu trabajo en la Cámara, en el juicio de las juntas, fue lo más importante que hiciste en tu vida. Me pregunto cómo llegaste a esa observación, ¿no? Como te digo, es una pregunta más bien personal, ¿no? Muchos necesitamos del paso del tiempo, ¿no? De la perspectiva de la historia para ver o comprender la envergadura de lo que hacemos. Otros, en cambio, no lo ven inmediatamente, ¿no? Incluso se enorgullecen de así sentirlo. Pero si sos de los míos, ¿no? Me pregunto cómo fue impactando, cómo fue modelando esa mirada acerca de tu papel en el juicio y el papel que este tuvo en tu vida profesional. Los avatares de la historia desde el 85 en adelante, ¿no? En relación con el producto del juicio. Desde el entusiasmo de la primavera alfonsinista, el impacto de las leyes de impunidad, el apagón después con los indultos de la administración Menem, las llamitas que se prendieron, ¿no? Hacia fines de los 90, la reapertura de los juicios a partir del 2001 y finalmente esto que estamos compartiendo en estos días, ¿no? A partir de la película de Argentina en 1985, que creo que es el disparador o el emergente o la expresión de una nueva etapa. Entonces me pregunto cómo ha sido esa mirada tuya acerca del papel que hubo para vos como profesional del derecho, ese rol que cumpliste. Déjame hablar finalmente, y quizá con unos minutos más, del producto del juicio, de la sentencia del 9 de diciembre de 1985, lo que produjeron ustedes allí. La sentencia es realmente un producto cultural extraordinario, ¿no? Aprovechando el trabajo de la CONADEL, sobre la base de la espectacularidad del juicio y de la potencia de la prueba que se había producido en esas audiencias, la Cámara produjo con una eficacia comunicacional sobresaliente
un relato de los crímenes de la dictadura, ¿no? El relato que mostraba la adopción de un plan sistemático, brutal, clandestino, sin embargo generalizado, de persecución y exterminio de un grupo, de un sector de la población civil identificado por sus creencias e identidades políticas, plan cuya ejecución tuvo miles y miles de víctimas de los crímenes más aberrantes que teníamos registro en la historia argentina. El impacto que tuvo esa narración en la población, digamos, en la concepción popular de nuestra historia, en el discurso político y en la secuencia de enjuiciamientos penales que siguieron inmediatamente al juicio de la causa 13, que continúan aún hoy, después de la apertura de los juicios. Ese impacto, digo, es inestimable, ¿sí? De un valor inestimable. Es singular notar, o me gusta notar, que esa construcción de la dimensión colectiva de la criminalidad de la dictadura, lo que ustedes llamaron el colchón de la sentencia, cumplía la sentencia un papel instrumental, ¿no?, para la imputación de los crímenes individuales que se le atribuían a cada uno de los 9 acusados de ese juicio, porque recordemos, es un juicio penal en donde se aplicaba el derecho común y se atribuía un número muy grande, 709, pero un número solo representativo de casos individuales, de crímenes individuales, ¿no? El asesinato de A, la tortura de B, la privación ilegítima de la libertad de C, a 9 acusados. La reconstrucción de los hechos y el conocimiento acerca de la estructura de la organización del colectivo involucrado en la comisión de esos crímenes permitió a la Cámara atribuirle o encontrar en cada uno de los comandantes el tipo de dominio o control de los sucesos que les permitía condenarnos no ya como cómplices, instigadores, digamos, partes accesorias o secundarias de la escena criminal, sino como responsables principales, como autores de los crímenes cometidos. Eso fue notable, en ese momento fue notable, tanto esa lectura de los hechos como la lectura del derecho común aplicado, que se podía aplicar a esos casos. Ahora bien, sobre la base de ese colchón tan poderoso, la sentencia produjo un conjunto de condenas decepcionante, ¿sí? Tras describir los hechos de los crímenes más aberrantes que teníamos registro en la historia y demostrar el mecanismo que permitía pensar que cada uno de esos 9 individuos allá ahí sentados habían ejercido el control adecuado, suficiente para tratarlos como responsables, como autores de esos crímenes, en el mismo sentido en el que decimos que un autor en un proceso común cualquiera, un acusado en un proceso común cualquiera es el autor del crimen por el cual lo estamos enjuiciando. Después de decir eso, decía, la sentencia dictó apenas dos condenas a prisiones perpetuas, encierro perpetuo, 3 condenas a penas menores y 4 absoluciones plenas, totales. ¿Sí? La explicación de Ricardo en el libro es en parte, la selección de casos que llevó a la Fiscalía a juicio. Y en parte el derecho, ¿no? Dada esa selección de casos, el derecho imponía esa solución. La explicación a mí me dejó satisfecho. Y lo digo por 2 razones, ¿no? Por un lado, porque sugiere
Digo, la explicación de Ricardo se ve bien cuando él dice, bueno, habría sido fácil para nosotros pronunciarnos y dictar condenas muy graves para todos los acusados y satisfacer así, ¿no?, la inclinación de un sector amplio de la sociedad que esperaba penas ejemplares, ¿no? Pero no, éramos jueces, debíamos hacer lo que correspondía según derecho. Y digo, esta explicación a mí me dejó insatisfecho, a mí personalmente, ¿no? Y digo, por un lado, porque sugiere una imagen inexacta del trabajo judicial en general, ¿no? Los jueces y las juezas interpretamos o interpretan derecho, interpretan la prueba. La legislación deja márgenes de discreción dentro de los cuales quienes aplican el derecho razonan sobre la base de razones abiertas, buenas razones, es esperar en un sentido o en el otro. Y la Cámara, en el propio relato de Ricardo, por cierto, hizo eso. Mi mirada es que, y siempre ha sido, que la sentencia de la Cámara, sobre la base de un conjunto de decisiones que en efecto tomó, muchas de ellas muy razonables, correctas, otras discutibles, algunas erróneas, tuvo como consecuencia una contención o incluso minimización de condenas y penas. ¿Sí? No estamos acá para discutir ese aspecto de la sentencia. No es ni la ocasión ni es el momento. Si en algún momento lo hubo, esto ya pasó hace tiempo. Pero déjenme dar algún ejemplo de a qué estoy refiriéndome con las decisiones que tomó la Cámara. Vamos a un ejemplo más general y abstracto y otro más pequeñito y vívido. El más general y abstracto, la responsabilidad por fuerza. La Cámara condenó, o sea, encontró a cada uno de los comandantes, que cada uno de los comandantes había ejercido un tipo de control sobre los sucesos de los subordinados de sus fuerzas, tales que permitía tratarlos como autores de los crímenes cometidos por esos subordinados. ¿Sí? Pero rechazó la tesis de que fuesen coautores entre sí. De haber sido coautores entre sí, esto tendría la implicancia de que todos los crímenes cometidos por todas las fuerzas serían vistos como la obra de todo el colectivo de comandantes. ¿Sí? No es que la Cámara creyera que fue una casualidad, una coincidencia cósmica que cada una de las fuerzas hiciera la parte de lo que desde afuera vemos como un plan más o menos coordinado, ¿no? Lo que la Cámara concluyó fue que no había prueba suficiente del tipo de acuerdo que se necesitaba para condenar en derecho como coautores a, por ejemplo, a los miembros de una junta. ¿Sí? Ahora, aún concediéndole esto a la Cámara, todavía quedaba pendiente la posibilidad de que los distintos comandantes, ¿no?, fueran entre sí cómplices. Esto es, que fueran responsables por los hechos de los otros, pero no por haber sido coautores junto con los otros, sino por haber colaborado con ellos. Y esta posibilidad en el derecho penal argentino y en todos los derechos penales de los que tengo noticia es especialmente pegajosa. Una vez que entra en el análisis, es muy difícil no condenar por participación, porque con muy poquitito uno ya se hace acreedor de la pena del partícipe. Con estar ahí haciendo el aguante, digamos, al otro que comete un crimen, uno se lleva la pena del partícipe. Y la pena del partícipe es una pena muy parecida a la del autor. En el peor de los casos, una fracción alta de la pena del autor. Bien, la Cámara no trató o no consideró esta posibilidad. Otro ejemplo más sencillo, más vívido, la pena de Agosti. Agosti, el brigadier, comandante de la Fuerza Aérea, miembro de la primera junta. Agosti fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión. ¿Sí? La pena más baja de la sentencia del 9 de diciembre del 85.
y generalizando, digamos así, fue condenado por una decena de delitos de tormentos y un puñado de delitos de robo. ¿Sí? Ahora, la pena impuesta es inferior a la pena menor que habría recibido por cometer el más leve de todos los delitos que se le atribuyeron, por los que se lo condenaron. Esto es, si uno en el momento de los hechos cometía un robo con armas, ¿no? La pena era de 5 años. ¿Sí? Agosti fue condenado por una pluralidad de robos y una pluralidad de delitos mucho más graves, tormentos. Fue penado por una pena menor. Insisto, otra vez, yo no estoy intentando revisar ahora las decisiones de la Cámara, sino solo sustanciar mi idea, mi impresión que me acompaña desde hace muchos años, de que la sentencia de la Cámara produjo un colchón comprensivo y denso sobre el que montó un conjunto de condenas resultantes de una serie de decisiones que tuvieron como consecuencia, si es que no estuvieron dirigidas a contener, sino minimizar las penas y las condenas, el número de condenas y los montos de las penas. ¿Sí? En el libro, Ricardo nos cuenta la mirada del hermano astronauta, Ricardo, ¿sí? El punto de vista interno de ese conjunto de jueces que tensó todo lo posible para lograr la decisión muy criteriosa de que la sentencia fuese unánime, ¿no? Podríamos contrastarla con la sentencia que un año más tarde dicta la Corte Suprema, en la que hay 5 jueces, 5 votos. Uno no sabe qué decidió la Corte. Más allá de que, por ejemplo, Agosti, que tenía 4 años y 6 meses, lo condenó a 3 años y 9 meses, ¿no? Pobre Agosti, ¿no? La víctima de mi odio desde hace muchos años. Pero entonces, esa es la mirada que nos transmite Ricardo allí. Y nos transmite otra mirada que a mí me dio mucho gusto, y es la mirada de aquel que cuenta un evento así y nos dice sin decirlo, si volviera a vivir, lo haría de nuevo de esa manera. ¿Sí? Ahora, además de hermano astronauta, el Ricardo Gilavedra que yo conozco es un testigo privilegiado de esa historia y un observador calificado para evaluarla. Entonces, siempre que puedo, empujo en esta dirección para marcar mi punto de que la sentencia tuvo esas dos caras, ¿no? Esa cara súper valiosa del colchón y ese aspecto dirigido a contener las condenas y los montos de las penas. Bueno, eso más. Muchas gracias, Marcelo. ¿Querés responder ahora o esperamos a Yo estoy a disposición, lo que me diga. ¿Querés avanzar vos? Juntamos los comentarios y... Yo tengo algunos comentarios en esa línea. Bueno, entonces Catalina Mulovitz, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales. Bueno, muchas gracias. Con todos ustedes y sobre todo comentar un libro como este que tiene un montón de virtudes, algunas de las que describió Marcelo justamente sobre esta, digamos, lectura de la cocina, ¿sí? Digamos, entrar en la cocina de no solamente un juicio, sino de este juicio, ¿sí? Y voy a adelantar una cosa, digamos, abundando el último punto de Marcelo respecto a las condenas. Yo creo que Ricardo Gilavedra también tuvo esa sensación anticlimática de las condenas. El capítulo sobre las condenas transmite esa idea, digamos, ¿sí? Pero bueno, voy a empezar con lo que era mi libreto para el día de hoy. Digamos, no quiero extenderme demasiado, pero digamos, yo tenía 3 temas que me gustaría comentar. Uno sobre el libro, otro sobre consecuencias de los juicios y algunas preocupaciones del día de hoy, ¿sí? El día de hoy quiero decir no de hoy en particular, pero digamos de estos tiempos que corren respecto de estos temas, ¿sí? Sobre el libro, digamos, este libro habla de un hecho
un evento excepcional en la Argentina y en la historia mundial, digamos. Eso es algo que creo que es importante destacar. Se ha escrito mucho sobre este tema, pero ninguno lo hizo ni lo podía hacer como lo hace Gisela Beder, ¿sí? Justamente por el rol de testigo y hacedor que tuvo en esa historia y además porque decidió contarnos como testigo y hacedor de esa historia, ¿sí? Es decir, decidió también ocupar ese lugar para el relato, cosa que es fundamental, no solamente por una cuestión de voyeur, si quieren, no, sino porque colocarse en ese lugar de contar la cocina, ¿sí? De un evento de esta naturaleza, permite hacer muchas cosas, ¿sí? Una de las grandes cosas que permite hacer es mostrar lo que significa el trabajo, digamos, los aspectos, si se quieren, triviales de un hecho tan excepcional, ¿sí? Hechos triviales que muchas veces pensamos que son triviales, pero que sin embargo en la concatenación de los hechos que van apareciendo, uno se da cuenta, si lo hubieran resuelto de otra forma, esto se iba al diablo, ¿sí? Esto es, hay un montón de hechos, si ustedes quieren, casuales, ¿sí? Que se mezclan con decisiones virtuosas y entonces el juicio llega a un buen puerto, ¿sí? Y yo voy a mencionar algunas porque me parece que, digamos, para volver menos abstracta mi presentación, ¿sí? Yo, digamos, cuando organizaba lo que pensaba sobre esta parte, decía, bueno, esto tiene, digamos, dos de las cosas que habitualmente Maquiavelo nos señala para pensar un evento, ¿no? Fortuna y virtud, ¿sí? Fortuna porque efectivamente hay una serie de hechos que no necesariamente eligieron cómo se les iban a presentar y que podían haberlas resuelto de otra forma y sin embargo las decidieron virtuosamente, ¿sí? En ese sentido, digamos, constantemente vemos el trabajo de los jueces, el trabajo de todos los que participaron, digamos, también de los fiscales, ¿sí? En el cual, digamos, tenemos un conjunto de individuos que se ven enfrentados constantemente a una serie de oportunidades históricas que las resuelven virtuosamente. Y eso me parece que es importante de notar, ¿sí? Porque no estaba escrito la resolución del juicio, ¿sí? En principio, nadie sabía, ni ellos, ni el resto de los argentinos, ni el presidente de Alfonsín, digamos, en qué se metían, ¿sí? Hay, por ejemplo, en ese sentido me parece esa frase que aparece cuando le informan a Alfonsín sobre el cambio que introduce Zapag en la ley de reforma del Código Militar, y él dice, bueno, ya veremos cómo lo resolvemos, sabiendo que podía ser, como eventualmente lo fue desde el punto de vista de Alfonsín, una complicación mayúscula, digamos, la introducción de la modificación de Zapag, ¿sí? Pero, digamos, esto, digamos, de un conjunto de individuos tomando decisiones virtuosas en el medio de la neblina, me parece que es, digamos, muy importante para reconocer, digamos, qué es lo que pasó, ¿sí? Pero también para reconocer la cantidad de decisiones que tuvieron que tomar a lo largo del proceso y por qué cada una de estas decisiones, digamos, nos muestra que, digamos, los acontecimientos y los hechos históricos dependen, digamos, no solamente de la voluntad, ¿sí? Que hay un montón de hechos fortuitos, pero también, digamos, la cantidad de trabajo que implica para que salgan de una forma y no de otra, ¿sí? Yo quería, digamos, dije que me iba a detener algunos hechos que me parecen importantes, digamos, que son entre esta mezcla de fortuna y virtud, ¿sí? La primera es la decisión de la Cámara de abocarse al juicio, ¿sí? Esto ellos podrían haber decidido no hacerlo, ¿sí? Podrían haber decidido extender los plazos para el Consejo Supremo para seguir evaluando, ¿sí? Y sin embargo, digamos, hay una gran discusión en más de una ocasión que tienen los miembros del tribunal acerca de qué debían hacer y cómo debían hacerlo, ¿sí? En ese sentido, me parece que, digamos, ese tipo de decisiones claves, esos momentos claves de todo, digamos, de todo el proceso, ¿sí? Que se inicia antes del juicio en sí mismo, ¿sí? Son cuestiones que uno debe resaltar y tener muy en cuenta para poder entender cómo es que salió lo que salió.
La otra cosa que, digamos, también la otra cuestión, otra vez, esta mezcla de fortuna y virtud, es el tema de la oralidad, ¿sí? Como ustedes saben, en ese momento, digamos, eran pocos los tribunales, digamos, las justicias en la Argentina que admitían la oralidad. Eso sucedía sobre todo en algunas justicias provinciales, pero además este juicio tiene este formato oral porque es una, digamos, derivación, por así decirlo, de un juicio que estaba inicialmente siendo realizado en sede militar, con los códigos de la justicia militar, ¿sí? Ellos otra vez lo podrían haber cambiado, es más, es también producto de una decisión y de una discusión, ¿sí? Y esa decisión, yo no sé si ellos en ese momento entendían o visualizaban la relevancia que iba a tener la decisión de la oralidad, pero en algunos momentos del libro él lo dice, ¿sí? ¿Por qué la oralidad es tan relevante? Porque el impacto político del juicio para la Argentina solamente es factible, ha sido factible porque fue un juicio oral, ¿sí? Es probable que ese mismo juicio, escrito aún con sentencias más duras, ¿sí? Todo el impacto político, pedagógico, que, digamos, de marcar la memoria histórica, no hubiera ocurrido en este juicio con un procedimiento escrito, ¿sí? Y eso fue una decisión que yo no sé en el momento, para preguntarle, si en el momento que la tomaron, digamos, tenían cabal conciencia de todas las consecuencias que iba a tener la oralidad. Hay algunos indicios que indican que sí la tenían, porque Gil Lavedra cuenta una historia que yo no la conocía y me parece increíble, ¿sí? Que en algún momento algún mensajero de las Fuerzas Armadas, en representación de los militares, ¿sí? Se acerca, no aparece el nombre del mensajero, digamos, ¿sí? Con la siguiente propuesta, ¿sí? Estaban dispuestos los militares a asumir la responsabilidad a cambio de la suspensión de las audiencias públicas, ¿sí? Es un dato fenomenal, digamos. Era claro que al menos para los que estaban siendo enjuiciados, la oralidad tenía un impacto político difícil de controlar, ¿sí? Y vuelvo a insistir, ¿por qué fortuna? Porque en realidad, digamos, el juicio se hizo con un procedimiento oral, en parte porque el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas decidió no continuar, digamos, no realizar el juicio, y en parte porque cuando llega a la Cámara decide mantener los procedimientos, digamos, de la justicia militar. Las dos cosas podrían haber sido distintas, ¿sí? Digamos, pero, digamos, en ese sentido, digamos, es una combinación virtuosa, ¿sí? Serendipia, digamos, ¿sí? O serendipity, digamos, ¿sí? Otro tema que me parece, digamos, también relevante destacar respecto, digamos, de cómo ocurre y que también tiene que ver con la oralidad, ¿sí? Es, nosotros tenemos este recuerdo teatral en el sentido de dramático, digamos, del evento, también en parte por la oralidad, ¿sí? Y otra vez, los efectos políticos, nuestra memoria histórica, digamos, está asociada a este carácter, digamos, teatral, dramático, digamos, teatral en el sentido dramático, no en el sentido, digamos, no en ningún otro sentido, vamos a poner, ¿sí? Que tuvo el juicio. Pero además, fueron directores de escena, ¿sí? Digamos, los jueces tenían muy claro que eran directores de escena, ¿sí? Algunas cosas que nos muestran, digamos, que eso estaba muy presente, ¿sí? Por ejemplo, todos los que vieron 1985, pero digamos, los que conocen digamos, algo de la historia del juicio, saben esa primera situación con Eve y los pañuelos, ¿sí? Bueno, eso tenía que ver con la teatralidad, digamos, la escenificación, ¿sí? Pero también en cierta forma con el control de las emociones, porque tampoco podía convertirse, por la propia eficacia que se tenía que obtener, esto en digamos, en un patos descontrolado, ¿sí? Por lo tanto, digamos, la teatralidad era necesaria para obtener los efectos políticos y pedagógicos que eventualmente va a tener el juicio, pero simultáneamente no puede ser digamos, una teatralidad
sin ningún tipo de restricciones, ¿sí? Y esto es algo que los jueces tienen constantemente presente. La forma en que controlan a los defensores, ¿sí? Digamos, aquellos que hayan visto el documental de Ulises De la Odisea. Sí, digamos, si alguno se olvidó, digamos, lo molesto que era Orjeira, vaya a ver ese documental. Digamos, ¿sí? Digamos, pero van a ver que es el rol este del control de la escena es central en cómo sucede, digamos, se desarrolla el juicio, ¿sí? Alguien podrá decir, bueno, me estoy ocupando de aspectos laterales del evento, ¿sí? Bueno, sí y no, ¿sí? Porque el evento indudablemente tiene un centro jurídico central, ¿sí? Digamos, no estaríamos hablando de ninguna de estas cosas si el acontecimiento legal, jurídico, digamos, con toda la parafernalia burocrática hubiera ocurrido como ocurrió, pero seguimos hablando y las repercusiones es porque tiene todas estas radiaciones, ¿sí? Estas radiaciones que escapan estrictamente al fenómeno jurídico como tal, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, no solamente porque no soy abogada, sino por eso también porque soy politóloga, sí me parece que, digamos, para poder entender justamente las consecuencias más políticas del evento, ¿sí? Es importante, digamos, destacar estas cuestiones. No sé cómo vengo con el tiempo. ¿Sí? Dale. El libro, digamos, hace otra cosa que también me parece relevante, ¿sí? Que es esta desacralización de los héroes, ¿sí? Con estas historias, desde los jueces haciendo chiquilinadas, ¿sí? Desde, digamos, sentándose en el medio de la audiencia y no saber cómo hacer para controlar la risa, ¿sí? Digamos, hasta, digamos, quién se ocupa de comprar las pizzas, si a mí me gusta de salami o lo que sea, ¿sí? Digamos, digamos, pero esa sería la forma de la desacralización, si ustedes quieren, más habitual, más de Hollywood, ¿sí? Digamos, mostrar que los jueces son humanos. Acá hay una desacralización que me parece que es más relevante desde el punto de vista del acontecimiento judicial como tal, y esto implicó trabajos y decisiones múltiples, ¿sí? No es que quisimos juzgar, nos dieron una orden que teníamos que juzgar y esto salió, digamos, así, escupido. No, acá hubo un conjunto de eventos impensados sobre los cuales hubo que decidir y, por suerte, digamos, sí, el conjunto de personas involucradas lo hicieron en forma virtuosa y quizás pensando, digamos, en un resultado histórico, ¿sí? Más allá del anticlímax de la sentencia, ¿sí? Y yo, digamos, también armé 4 preguntas en relación a algunas se van a superponer con lo que estaba señalando Marcelo, ¿sí? Una vez, leyendo esto, digo, ¿había una defensa jurídica técnica posible para los excomandantes? ¿Sí? Digamos, los defensores claramente optan por una defensa política y yo casi diría no tenían otra, digamos, ¿sí? Porque, digamos, el tipo de, digamos, tenían que cuestionar la propia legitimidad del evento en el cual estaban involucrados. Entonces, en general, digamos, dado entre el papel y las posibilidades que tenían los defensores, no sabemos mucho, no hay muchos, yo no conozco muchos estudios sobre la forma en que se ejerció la defensa en este juicio, ¿sí? Pero, digamos, una de las cosas que yo me preguntaba leyéndolo es, ¿existía una defensa técnica posible, digamos, que hubiera obtenido resultados distintos a los que se obtuvo? Yendo a uno de los argumentos que planteaba Marcelo, ¿sí? Para explicar el porqué de la magnitud de las sentencias, ¿sí? Gil La Vega dice, digamos, dos cosas, centralmente 2 cosas. Una, digamos, que la cantidad de casos que seleccionó la Fiscalía, ¿sí? No alcanzaba para cubrir con suficiente cantidad de casos, sobre todo a la Fuerza Aérea. Pero la otra, que dice que a ellos, a los jueces, no los convenció el argumento de que las órdenes habían sido impartidas por las juntas y no por cada una de las fuerzas, ¿sí?
Bueno, eso, como señalaba Marcelo, fue clave en principio, el poder distinguir las magnitudes de las sentencias, ¿sí? Y el hecho de que la cuarta junta, digamos, en este juicio en particular, no es condenada, ¿sí? Yo podría pensar, digamos, algunas hipótesis de por qué hicieron eso, ¿sí? Uno de los grandes, digamos, y espero que me digan mentís o no mentís, digamos, ¿sí? Pero, digamos, para mí la principal razón de la separación, ¿sí? Digamos, entre fuerzas, no tiene que ver con el convencimiento, digamos. ¿Por qué decidieron interpretar de esta forma? Eso vamos a poner esa forma, ¿sí? ¿Por qué decidieron interpretar de esa forma? Si se interpretaba que esto era decisiones de las juntas, la condena hubiera tenido que ser homogénea. Una condena homogénea de un juicio de esta naturaleza es leído, digamos, por los que están siendo juzgados y por la sociedad en general como una condena, como la condena de un juicio político. Los jueces, en cierta forma, estaban obligados a establecer diferencias para mostrar que la resolución no estaba dada desde el comienzo. Entonces, si bien es cierto que uno puede pensar que el resultado ha sido anticlimático en ese sentido, ¿sí? También es cierto que el poder establecer diferencias, esto es, que haya condenados y absueltos, ¿sí? O distintas gradaciones de condena, permite reforzar la idea que era tan necesaria en ese momento de que esto no era un juicio político, ¿sí? Entonces, hice la pregunta y me la contesté a mí misma, pero, digamos, él me va a decir, ¿tenés razón o no? La pifiaste, digamos. Espero que me diga que tenés razón, ¿sí? La otra cosa, digamos, que también es otra pregunta que tengo respecto de digamos, de la condena, ¿sí? Y del libro, es la siguiente. ¿Cómo es posible sostener el argumento del plan sistemático si no fueron las juntas las responsables de la decisión? ¿Sí? Esto, de la orden, digamos, ¿no? Digamos, la idea de la existencia de un plan sistemático no está también atado a la idea de que hubo una junta, digamos, o un conjunto de juntas que da una orden común, ¿sí? Y la cuarta pregunta sobre ese punto es: ¿fue un error de la Fiscalía solamente presentar 709 casos, o la Fiscalía estaba tan convencida de que ustedes iban a ir por el argumento de la responsabilidad digamos, de las juntas en su conjunto, que hace que no presenten más casos en relación a la Fuerza Aérea, ¿sí? Porque es como que tenían los casos, digamos, ellos en un determinado momento hacen una selección, ¿sí? Pero no los presentan. ¿Eso por qué? Porque en realidad pensaron que se iban a compensar con el otro momento, ¿no? Digamos, digo, son las cosas que yo me preguntaba cuando leía estas cosas que parecen errores y quizás no son errores, digamos, pero bueno, digamos, esas son algunas de las cosas. Quizás digo las otras cosas para después, porque si no... terminar. No, digamos, tenía 2 puntos más, pero si no voy a extender demasiado me parece mejor. Bueno, gracias. Yo organicé el evento, pero me había puesto con la intención de hacer un comentario, en parte porque yo, a diferencia de Marcelo y Cari, quiero recuperar lo que hay del libro para hoy y el futuro, digamos. O sea, los dos recuperaron lo que aporta el libro hoy a la lectura sobre ese evento histórico y a toda la información que agrega y a todos los debates que abre sobre ese pasado. Pero yo, como lectora no experta en esta agenda y como profesora de Derecho que, digamos, que insiste en la necesidad de hacer educación cívica sobre los procesos judiciales, todos, no solo los singulares y extraordinarios, sino también de formar a los estudiantes en Derecho con visiones mucho más complejas de la legalidad y de los desafíos cotidianos de la producción de la legalidad. Vi en este libro, además de todos los elogios y desafíos que se plantearon, con mucha menos sofisticación obviamente que mis dos colegas expertos, la riqueza de la contribución que hace en diálogo también con la película a una comunidad que todavía necesita comprender mucho más las funciones de la legalidad, pero también la complejidad de la legalidad
y lo humano de la producción frente a esos desafíos y esa complejidad. Entonces, mi lectura sobre el libro es mucho menos sobre lo extraordinario y lo coyuntural de 1983-85 y mucho más sobre el 2023, si quieren, y la reflexión sobre los 40 años de democracia. Y en particular, algo que comparto con los comentarios y creo los elogios que ha recibido el libro, más allá también de este panel, es la valoración del tono de la narración y en particular de la combinación de la crónica y los perfiles. Es un tipo de narrativa que necesitamos imperiosamente para transmitir la complejidad y al mismo tiempo cuál es la función de la legalidad, mucho más allá del espacio técnico, jurídico, académico, de la disciplina en la que observemos la relación entre el derecho y la política. Y en ese sentido, dos comentarios. El libro tiene una entrada a lo humano a través de los personajes y las relaciones. Y en ese sentido están los perfiles y la crónica integrada. Ese es un género muy abordado en la academia estadounidense, pero también en las narrativas de los participantes de la historia. Y hay grandes libros, y siempre me gusta citar uno que se llama Scorpions, que es sobre las relaciones y el funcionamiento de los jueces de Roosevelt, que si lo hubiéramos leído entenderíamos parte de lo que sucede estos días en nuestro tribunal, donde empezamos a ver la dinámica no solo individual, sino relacional, con mucha más complejidad. Otros libros, como Dos jueces judíos, que relata, digamos, y estudia el vínculo entre Brandeis y Frankfurter, la sucesión en esos vínculos, o uno que a mí me gusta más particularmente, que es Caesar's Law, que es la historia de la relación y la colegialidad entre Sandra Day O'Connor y Ruth Bader Ginsburg. La complejidad de esos vínculos, lo humano, está totalmente ausente de nuestra reflexión, estudio sobre los órganos colegiados en general y los particulares en la justicia en especial. Este libro ilumina todo ese aspecto humano, vincular, relacional, entre un conjunto de hombres que enfrentan uno de los desafíos más grandes de la historia personal, pero también política y social de la historia de la Argentina, en la que el derecho y el derecho judicial tiene un rol. Y me parece que traer, iluminar ese aspecto humano en todo lo que se mencionó, la cotidianidad, y todas las emociones que aparecen es especialmente importante. Y sobre eso, algunos de los aportes. Primero, la narración sobre el armado del grupo inicial. Hay una técnica. Estos 6 hombres no tuvieron solo fortuna y virtud, sino que también hay un diseño en ese proyecto. Para señalar algo de diseño que parece estar ahí. 3 amigos, colegas, compañeros de una cátedra, académicos, intelectuales, 3 jueces que se destacan o funcionarios judiciales que se destacan por haber tenido gestos heroicos contramayoritarios de enorme riesgo y coraje en la respuesta a los pedidos de habeas corpus. Ahí hay método, no hay solo azar. Y hay método de diseño y de planificación organizacional. Como si los tribunales solo fueran consecuencias de alineamientos de estrellas que a veces pueden poner a 6 personas que después reaccionan con la virtud y la... Eso es virtud para Maquiavelo. El diseño es la virtud. Por eso, pero lo que suele estar totalmente ocluido en nuestras conversaciones es el diseño. Es el porcentaje de intencionalidad. Lo que digo es, pero no, en el derecho no aparece eso, ¿no? En este momento extraordinario, perdón, estaba hablando más pensando en la conversación jurídica. Entonces, el armado del grupo inicial, que vinieron del sector público, sector privado, fueron a votar un abogado de Pérez Compán, en el momento en el que yo no sabía que Ricardo, además de todo lo que fue en su vida, también fue un abogado corporativo. Lo digo como el tipo de prejuicios que sería impensable. Y hay un montón de experiencias en esa riqueza de diversidad. Después, y entonces, él relata la dinámica del grupo, la energía mágica y la hermandad, pero también las reglas de funcionamiento del grupo. Y yo recopilé las palabras: lealtad, consenso, fidelidad absoluta, transparencia, honestidad, deber de actuar en bloque. Eso tampoco, digamos, es de vuelta a la virtud del diseño, de la planificación. Delatarse como Ulises con ciertas reglas colectivas, que es lo que explica también la sabiduría frente a los desafíos, digamos, que es, bueno, es una sabiduría que pone una regla de unanimidad al final del día, donde todos los egos
en algún momento tienen que desaparecer. Donde toda esa emocionalidad, que en algún momento parece que iban a llegar a las piñas, como en la sala de acuerdos, como dice, ¿no? Se resuelve con una regla autoimpuesta de cooperación total. Digo, porque si no, parece que hay que entre la magia y la virtud individual, y no entendida como diseño, como lo propone Maquiavelo, estas cosas dependen de vuelta, de alineamientos de estrellas, o como solemos, digamos, atribuirlo a eso que no vemos, que tiene que ver con la política de la organización, de la gestión, eso que muchas veces también, digamos, no ponemos en perspectiva. Después está toda la noción del armado del equipo de staff, ir a buscar a los mejores, conseguir los contratos de los secretarios de la corte, negociar el financiamiento, armar, digamos, un organigrama invisible. Porque son 6 hombres con 6 vocalías armadas, sin recursos, negociando contratos. O sea, ahí también hay una sabiduría de management que, digamos, que se ejerce en la contingencia, en la velocidad, en el desafío extraordinario, etc. Cualquiera de esos secretarios puede fallar y también toda la estructura se desarma. Entonces, digo, otros niveles de clarificación que aparecen en el relato y que suelen estar muy ausentes de nuestras conversaciones. Después toda la cuestión tecnológica, la máquina de escribir, parece pintoresco hoy porque nos lleva un pasado del que algunos tenemos memoria, pero había que conseguir las máquinas, había que conseguir los 50 mecanógrafos al final para hacer 22.000 páginas para acelerar eso. Digo, eso también es gestión, es planificación, es la obsesión con el cumplimiento del plazo como una condición política, pero también requiere organización y requiere recursos. Bueno, el espacio físico, toda la descripción de la sala de acuerdos, los espacios donde ubicar, todas cuestiones que no enseñamos en la producción del derecho y que mucho menos educamos a la ciudadanía respecto de la relevancia que tienen para el resultado final de todas estas cuestiones. Y finalmente yo creo en esta primera parte las emociones, esto es algo que compartimos, pero las emociones con un nivel de amplitud porque está la familia, los riesgos, los miedos personales, los miedos físicos, digamos, a la violencia física, el vértigo, la catarsis, las peleas, casi piñas, el castigo a las familias, el ostracismo a las familias que se sufrieron más de Alexio, y digamos, ¿por qué? Porque así también se ejercían sanciones en los círculos de pertenencia a los que estos hombres, digamos, a los que formaban parte. Entonces, y también están los hombres hermanos, el ego, la duda sobre la decisión de tomar o no custodia, infinidad de decisiones que plagan la gestión cotidiana del funcionario judicial hoy, de jueza, etcétera, mucho más, digamos, pensemos en las mujeres que llegan por primera vez a estos roles, también el nivel de desafíos que significan todas estas... pero también la pasión de la gesta democrática, que es un poco, yo diría en tu nota final, cómo se revive ese coraje que es posible frente a todos estos desafíos, en parte por la pasión de la gesta democrática, por esa percepción del desafío de época. Y eso es, creo yo, algo de los desafíos más fuertes que tenemos en esta época, donde no podemos ni asumir que esa democracia se sostiene como la conocemos en las últimas 4 décadas, dadas los desafíos que tenemos. Y finalmente lo otro que creo es que hay un montón de consideraciones más institucionales sobre la innovación, pero también algo que es muy ajeno a cómo se enseña o se piensa el derecho, que es la flexibilidad que tiene el derecho, la creatividad que hay en la forma en la que resuelven temas como la oralidad, distintos desafíos, la importancia de los plazos, digamos, estos plazos que están totalmente desvirtuados en nuestra visión sobre el derecho. Bueno, acá estaba de la presión política, pero en el régimen jurídico de Estados Unidos y otros países, esto lo hacen los jueces todos los días cuando empiezan un juicio en lo que se llama pre-trial y negocian con las partes organizar esto mismo. Es parte del día a día. Entonces el libro un poco muestra que con ciertas pautas profesionales, éticas, y bases muy mínimas regulatorias, se puede armar un proceso. Uno de los más difíciles de la historia. Esto es lo que enseña cualquier curso de derecho procesal en los litigios más complejos en los Estados Unidos. Uno se sienta y negocia primero un montón de pautas con el juez y las partes. Fíjense por qué no podemos aprender de esta gran flexibilidad que está a la altura de todo lo que vimos como virtud y como resultado para la cotidianidad de estos temas. Después,
Bueno, la flexibilidad para interpretar las normas procesales, la búsqueda de recursos, todo lo que hacen para probar, la creatividad con la que uno hoy a veces se detiene frente a desafíos porque no tiene dinero. Fíjense, no había nada, no había staff, no había oficinas, no había... Bueno, la transparencia que está en la oralidad, el acceso del público, la regulación de los medios de comunicación, el impacto, digamos, de las ruedas de prensa, todas cuestiones elementales. El actuar la autoridad, una cuestión también de cómo se construye autoridad. Se trabaja performativamente para actuarla. Bueno, y mucho de la relación entre derecho y la evidencia me interesa todavía más para cerrar el derecho y la literatura. Toda la conexión con la escenificación, el relato, el colchón, la pieza literaria, digamos, en el alegato de Estracera, pero también en lo que es, en algún sentido, que sea posible leer ese colchón, esa reconstrucción también como se lo traía. Y después también la interacción con la academia, ¿no? Creo que también aparece en todo el libro la idea de la forma más informal en que se dan los recursos al conocimiento que en esa época se transmitían en reuniones, en estos amigos, los filósofos, los penalistas, los especialistas que van complementando el saber en una época mucho más inicial de esa discusión académica que se desarrolló. Bueno, eso hace para mí que el libro no sea solo sobre el pasado, sobre todas las deudas que tenemos y sobre todo lo bello que trae por la forma de comunicar esta historia que tenemos que comunicar y pensar mucho más, porque es de las grandes historias exitosas que tenemos. Creo que nos falta mucho siempre, y en particular hoy. Me parece que es un libro que tiene que ver mucho con el futuro y que esa es, digamos, también parte de lo que hay que celebrar en esta conversación. Así que bueno, muchas gracias, Ricardo, por escribirlo, por vivirlo, y gracias especiales también a Marcelo y a Catalina por darnos la sabiduría de quienes hace 40 años, 20 años, 30 años vienen estudiando este proceso para todavía seguir pensando en los desafíos desde el punto de vista interno, técnico, jurídico, político que plantea este hecho de la historia. Así que, bueno, gracias, y ahora te escuchamos a vos, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias a los tres, a Marcelo también, y agradezco también alguna visión crítica. Me impresionó de Catalina también la sagacidad jurídica en haber percibido muchas cuestiones de la trama legal del juicio. Bueno, y a Paola respecto a sus generosas condiciones respecto de la organización. Es muchísimo. Ahora voy a tratar de hacer el comentario del comentario de mis amigos. A ver, el punto número 1. ¿Por qué es importante el juicio? El juicio es importante porque se hizo, porque en condiciones casi imposibles el juicio pudo hacerse. Yo creo que eso es lo más relevante, la posibilidad de realización del juicio. Segunda parte que yo traté de escribirlo, pero esto muchas veces no se transmite. Hay dos dimensiones de contexto. Uno, la dimensión política que estaba en la Argentina en ese momento, y otra la que tiene que ver con las personas, es decir, la que tiene que ver con los jueces. Los jueces son seres humanos como cualquiera, que están sentados, que tienen sus pensamientos, su medio en el que actúan, etc. Respecto del primero, bueno, por supuesto, todo el mundo conoce yo creo que la intuición que tuvo en ese momento cierta audacia de Alfonsín de que había que hacer un juicio. Digo esto porque lo normal, lo natural, lo ordinario hubiera sido que no hubiera habido juicio. No ha habido juicio no solamente por la falta de precedentes internos. Argentina tenía en ese momento 25 amnistías generales, la falta total de precedentes en el mundo. Total, hay dos cuestiones, pero que tienen otras particularidades, que es la de los coroneles griegos de Caramaldis y la de la división de inteligencia de Salazar, pero que no había sido juicio por lesa humanidad, sino hubiera sido militar y el otro muy organizado. En el resto no había.
Y la verdad, hoy parece una estupidez, pero el tema de la amnistía es un obstáculo jurídico enorme. Digo enorme porque en aquel momento, recuerden ustedes, que en nuestra doctrina corriente las normas de facto eran parificables a las dictadas por el Congreso. La Corte Suprema en la década del 40, en 3 o 4 precedentes, Ciela, me acuerdo uno de ellos, dijo que valían lo mismo. En consecuencia, si valían lo mismo, ¿cómo se evade la disposición en aquel momento del derecho común del artículo 2 de la aplicación de la ley intermedia más favorable? Cuando Luder en la campaña dice, miren, está muy mal la amnistía, pero la verdad, aunque la deroguemos, está el artículo 2 del Código Penal. Y eso era lo normal. Es decir, lo que absolutamente debía suceder y lo que pudo suceder, porque en realidad el candidato justicialista era el que tenía más posibilidades de ganar la elección. Sacó el 42% Luder, un tocazo. El que lo votó a Luder sabía que ahí no había juicio, él ya había adelantado que no iba a haber ningún tipo de enjuiciamiento. No digo que todos participaran de esto, obviamente, pero que formaba parte de su pensamiento respecto de esto. La multipartidaria, cuando se reunió en abril de ese año, no pidió juicio. En aquel momento las fuerzas políticas pedían las listas de los desaparecidos. Es decir, que se supiera qué pasó con ellos. Y las organizaciones, obviamente, de derechos humanos, las víctimas, bueno, guardaban, y es humano esto, la cuestión de que todavía estaban vivos. La consigna de ese momento, en diciembre del 83, era aparición con vida, castigo a los culpables. ¿A qué padre, a qué madre uno le puede sacar de la cabeza que su hijo está muerto y no que está en miles de versiones que había en ese momento en un campo de concentración oculto, etc.? En consecuencia, es un momento sumamente complejo. Los militares, por otra parte, querían premios. ¿Qué juicio? Obviamente habían perdido Malvinas, se habían debilitado, pero los que habían actuado en la represión, incluso con cargos jerárquicos, son los que estaban en el control de los resortes de poder del ejército. El Círculo Rojo, el que ahora se llama Círculo Rojo, nadie quería juicio. La Iglesia no quería juicio, quería reconciliación. Vamos a abrir las heridas del pasado, los argentinos tenemos que reencontrarnos, miremos para adelante. Los empresarios, menos. ¿Qué juicio para qué? Empresarios que habían estado haciendo con negocios con el gobierno anterior, etc. ¿Qué juicio? Empecemos con la democracia. Y los medios tampoco querían juicio. Los medios nos mataban antes que empezara la audiencia. Por supuesto, en aquel momento la prensa, que era el más radicalizado, pero también La Razón y particularmente La Nación, que nos sacaba de editoriales furibundos, juicios políticos, un circo. Lo que decía Catalina del juicio político estaba muy instalado, porque en el discurso de los militares es: esto fue un acto, acá no pasó nada, y esto es política, quieren hacer un circo por propósitos políticos, y esta es la revancha de la subversión. No. Digo esto porque es una sociedad que está muy convulsionada, mucha gente de buena fe creía en lo que decían los militares, y a nadie se le ocurría que podía. Por eso yo digo, la intuición en ese momento, la visión de Alfonsín, bueno, tiene un enorme valor, enorme valor. Más allá que la estrategia inicial que diseñó Alfonsín fracasó. Y si hubiera conseguido imponerla, esto hubiera sido un desastre, porque tampoco hubiera habido juicio, de acuerdo a la estrategia inicial que planeó él. Segunda parte, o tercera parte, el malestar respecto de quienes no querían juicio, particularmente los militares, era creciente. Al decir creciente, porque los propios jefes, no sé si yo cité todas, porque tampoco hice una investigación periodística grande respecto de esto, pero los propios jefes de Estado Mayor de Alfonsín
reivindicaban lo hecho en el pasado. Los jefes de Estado Mayor de la democracia. Sí, está lo de Río Sereno. Sí, sí. Pero no solamente Arindegui el primero, Arindegui Gilache, que fue uno de los primeros. Bueno, Y también que pagaban las defensas. obviamente que pagaban las defensas. Ahí hay una llave que explica por qué nosotros tomamos la decisión de que el juicio fuera a velocidad supersónica. ¿Por qué? Porque intuíamos que si nos demorábamos no había juicio. Si nos demorábamos nos encontramos con Semana Santa. Después del juicio duró un año más, que también dictamos sentencia en otra causa más. Pero inmediatamente después Semana Santa. Es decir, esto, si no se... Y después Alfonsín tuvo otros 2 alzamientos militares. ¿Qué hubiera pasado si no había sentencia al momento del primer Semana Santa? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho el gobierno civil que tenía, y tratando de entender la cabeza de Alfonsín, él tenía una responsabilidad enorme de llevar adelante el país hacia la democracia? Ese era el objetivo sustancial. Que no se le interrumpiera el mandato, que no tuviera condicionamientos, que pudiera llevar esto a otro gobierno civil. Yo no sé qué hubiera pasado si antes del juicio no le vienen los alzamientos militares. La cuestión también personal que tiene que ver. Bueno, en la película 1985, que hacen la trama sobre las cuestiones personales, aparece la mamá de Luis, que la mamá de Luis no le creía a Videla y con lo... Pero bueno, yo quiero decir, todos teníamos esto. En mayor o menor medida, quizás Carlos Gañán el menor. Yo soy hijo de militar. Papá murió de aviación, papá murió en un accidente aéreo. Mamá se volvió a casar con un cirujano de la Armada, cuyo todo círculo de amigos eran oficiales que venían a casa, capitanes de navío, almirantes. Ellos venían a casa cotidianamente. Mi tío era coronel, retirado de la misma Armada de Videla. Mi familia política de ese momento, yo estaba casado en ese momento con Rosario Llambía, cuyo uno de sus hermanos había sido secretario de Martínez de Oz con trato directo con Videla. Cuando yo iba los domingos, digamos, a almorzar a la casa, no se hablaba del juicio. Obviamente, y hasta miraban por otro lado. Yo lo cuento en el libro y no digo quién. El libro famoso que leía Videla durante el alegato, que son las 7 palabras de Cristo. Bueno, una de las palabras es el perdón hacia los juzgadores. Perdónanos, Señor, no saben lo que hacen. Ese libro... Bueno, le voy a contar una infidencia. Ese libro se lo regaló mi suegra. Con esto quiero decir que, más allá de todas las cosas que fueron pasando en el juicio, lo del Negro Ledesma. El Negro Ledesma es metido, pero también de la cuestión militar. Tiene el hermano de la abuela, que era almirante, 2 tíos generales, que estaba lleno de militares. Y Andrés, que vivía en Bellavista, así que se imagina también las amistades de Andrés. Pero les digo esto, porque como dice Paola, todos estos son productos que tienen que ver también con, obviamente, con la aplicación del derecho y con sus ejecutorios. Es decir, cómo se va armando un acontecimiento de esta enorme complejidad. Y a ver, yo les quiero decir también sinceramente, esto que les estoy relatando de la posición de cada uno, de lo que nos decían los otros jueces de tribunales que nos miraban como locos, bueno, esto tiene que ver, ¿cuánto nos ha influido esto a nosotros? Bueno, algo nos tiene que influir siempre, es imposible que no, es imposible que no. Es más, por suerte nos influyó menos de lo que debió ser, ¿no? Porque la realidad era muy potente, era muy difícil. La cuestión alguna, entrando ahora, después de dejarlo de la sentencia al final,
los comentarios de Catalina. Por cierto, yo creo que la decisión fundamental, sin duda, que es el abocamiento. Sin duda que es el abocamiento, y claro, que pudimos haber, como hicieron las cámaras federales del interior, claro que pudimos haber tirado para adelante. No, podríamos haberlo tirado un año más, un año y medio más, porque le podríamos haber dicho al Consejo Supremo, bueno, pida tal cosa, haga tal otra, manden un informe dentro de 4 meses, etcétera, ¿no? Y es más, desde ya que nos presionaron para que esto ocurriera. Porque en realidad el gobierno quería que el Consejo Supremo actuara, ya no quería que nos abocáramos. Ahora, esto fue las primeras discusiones que tuvimos. Yo, ¿qué hacemos? Si le damos aire al Consejo Supremo, no había juicio. Y dijimos, bueno, la única manera que haya juicio es si lo tomamos. Si se lo sacamos y lo enfrentamos. Y la verdad yo me acuerdo en las cambios de opiniones que tuvimos, es que bueno, si acá no hay juicio, acá hay un quilombo, porque hay una función también que tiene el juicio en toda sociedad humana, que es la vía de reparación del dolor y lo que evita también la venganza privada. El grado de salvajismo que había tenido la represión, su extensión, bueno, hacía de que, ¿cómo se hace una convivencia cuando las víctimas conviven con los secuestradores y los torturadores? ¿Qué podía hacer que un padre no vaya a pegarle un tiro en la cabeza a un tipo que se lo encuentra? ¿Hasta qué punto podía contenerse? Bueno, las sociedades tienen que dar una salida a esto. Y la salida civilizada es el juicio. No hay otra manera de canalizar. Yo me acuerdo que este tipo de razonamiento, porque en aquel momento teníamos lo de la venganza privada. Y ahí, por supuesto que esa es una decisión fundamental. Después lo que dice Catalina, bueno, ¿cómo lo organizamos? Y lo que decía también Paola. El juicio, la parte procedimental, es artesanal, pretoriana. Y al decir pretoriana, las normas del Código de Justicia Militar regulaban el juicio sumario en tiempo de guerra, que es el juicio en el campo de batalla. ¿Cómo aplicar esas normas a un juicio comunal? No plazos de 1 hora, plazos de media hora, pero tenía la gran virtud de que era una audiencia oral y pública y con un marcado carácter acusatorio, porque el fiscal llevaba el caso, la defensa defendía, ¡pum!, sentencia, con el consejo de guerra ahí en el campo de batalla. Entonces dijimos, bueno, tomemos esto de la audiencia oral y pública y el resto armémoslo. Como en definitiva, todas las normas procesales son reglamentarias de la garantía del debido proceso, en consecuencia, en la medida que nosotros extendamos esto, no puede haber agravio. Porque en realidad la norma literal decía cosas que la defensa obviamente no podía hacer. O sea que eso creo que fue un buen acierto y una audacia, porque no teníamos experiencia en juicio oral. Ninguno había hecho un juicio oral. Ninguno. Conocíamos, obviamente, los enjuiciamientos criminales orales de las provincias, del derecho público provincial, del Código Vélez Mariconde de Córdoba del 40. Después habían venido otros sucesivos normas de otras provincias. Pero la conocían, él era Vélez Mariconde, él era Clariarmero, él era Oderigo, a los autores en ese momento que explicaban el enjuiciamiento oral como una novedad en la Argentina. Pero no, nosotros no lo teníamos. A ver, no conocíamos las reglas de adquisición de la prueba, no conocíamos la cuestión de ver cómo se hace el interrogatorio del testigo, etc. Con lo cual, bueno, nos mandamos diciendo, bueno, vamos con esos conocimientos precarios que teníamos y tratando de adecuarlos a las bases del Código de Justicia Militar. La otra decisión que me parece que fue clave es la de los casos paradigmáticos.
Y en realidad, cuando nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? Vamos a un juicio oral. Damos una parte de instrucción. Era la recopilación de esa enorme cantidad de expedientes, documentación, reclamos internacionales, etcétera, más las indagatorias que habíamos tomado, pero con eso no podés condenar. Es decir, porque tenés podés probado el colchón, que son las órdenes. Podés probar que lo ordenaron, pero le tenés que imputar un hecho, el de Juan, el de Rosita, el de... Entonces dijimos, bueno, pero no se pueden imputar todos los hechos. Y dijimos, bueno, que se seleccione un grupito de hechos. Y ahí lo llevamos un día a Julio, a principios de noviembre del 84, pues Julio era un fiscal de cámara tradicional. Bueno, para los que están, para los que saben de antes, el fiscal de cámara antes era como un apéndice del tribunal. Dictaminaba, pero iba a los acuerdos. Entonces dijimos, Julio, vamos a ir a un acusatorio. Acaba de sacar el dictado de la CONADEC, buscar los legajos y buscar los casos, imputar esos casos concretos. Y no vengas más a la Cámara. Y si querés vernos, pedimos audiencia. Bueno, Julito se fue, y la verdad, con la película, a ver, vamos de sincero, el equipo de chicos de Julio que coordinaba Luis era buenísimo, excelente. Pero la selección de casos no la hicieron los chicos. La selección de casos la hizo la CONADEC, en realidad la Subsecretaría de Derechos Humanos. Porque esto se buscó en 20 días, 25 días. ¿Cómo hacer para buscar casos de todo el país, de las tres fuerzas? Imposible, imposible. Esto tenía que hacerlo quienes conocían esos antecedentes, ¿no? Y la verdad, ustedes decían, bueno, 700, fueron muchos menos. Claro, porque se fueron cayendo. Julio imputó 704, creo. En el mes de agosto, cuando había prueba testimonial de cerca de 200 y pico, él dijo, desisto de la prueba de los restantes, porque con esto me alcanza para acusar. Los que quedaron, bueno, se le cayeron casi todos, porque quedaron a lo mejor con prueba, nada más que con prueba documental, a veces insuficiente. Las defensas cuestionaron bien ahí muchos de esos casos, con lo cual la apoyatura fuerte fue de los testimoniales. Y esos no son 700, son 200. No sé si llega a 200, pero el número es chiquito. Así que ni siquiera 700, todavía la sentencia fue sobre 200. Bueno, vamos ahora a la cuestión de la sentencia. El tema de la sentencia. A ver, por supuesto, durante todo el proceso, y claro, pasaron cosas en Argentina, el 85 fue un año también muy difícil, con muchos atentados, bombas, apareció la mano de obra desocupada, que la gente, los secuestros extorsivos, las bombas de los colegios, bueno, etc. Pero respecto de cuál era la trama dramática que había en ese momento, cuál era el punto fuerte, si este iba a ser el primer juicio o el último. Todos, el gobierno y las Fuerzas Armadas, lo que estaban esperando es que la sentencia contuviera, aunque fuera interdicto, alguna mención, algo respecto de el papel de los subordinados tenía algún tipo de cobertura. Ese era el punto. Por eso digo, más allá de lo que se hizo respecto de todas las sentencias, más importante que las condenas es el punto 30, que es el que ordena, de acuerdo a lo que corresponde, enviar testimonios para seguir los enjuiciamientos a los oficiales superiores y a los ejecutores. Eso era lo que estaba en discusión. En 1985 hicieron una pavada que había presiones, no sé, de la Fuerza Aérea. No, eso, los guionistas ni leyeron un diario esa época. La cuestión de la responsabilidad por juntas. La Junta Militar era un órgano administrativo. Ni de las
las actas de las reuniones de las juntas militares, ni de los numerosos testimonios que hubo sobre el funcionamiento de la junta militar, hubo ni siquiera una mención de que en las juntas militares se discutiera temas relativos a la lucha contra la subversión. Nada, nada. Digo, ni de los testimonios, ni de las actas, ni de los documentos. Teníamos sí la de cada una de las fuerzas, obviamente, que cada uno comandaba y tenía el dominio absoluto de sus fuerzas. Por supuesto, ustedes dirán, y algo de eso decía también Marcelo, bueno, pero ¿cómo se replica en cada fuerza un sistema que es no idéntico, pero análogo? Secuestrar a las personas sospechosas, torturarlas para sacarles información, y luego o liberarlas o asesinarlas, ¿no? Bueno, o asesinarlas. Ahí también hay otra cuestión de que no fue lo mismo el comportamiento de cada fuerza. Y vamos a los hechos. El control operativo de toda la represión la tenía el ejército. El ejército tenía la responsabilidad operativa porque tenía todo el país dividido en zonas, con áreas, zonas, subzonas, etc. Había un segmento atribuido a la Marina y un segmentito para la Fuerza Aérea. En realidad, no es que Julio haya imputado pocos hechos de la Fuerza Aérea pudiendo haberlo hecho mal. No había muchos. Probablemente, había más, seguramente más de lo que Julio imputó, pero no muchísimo más. Es decir, la intervención de la Fuerza Aérea en términos cuantitativos, bueno, yo les digo, fue desproporcionadamente menor. Y una enorme cantidad para el ejército. Pero es cierto que los planes son análogos. Entonces, bueno, ¿es posible? Bueno, ¿cómo van a ser análogos? En algún momento dijeron, y esto puede ser también coautoría por división de trabajo, hagamos este plan, vos te encargás de o aunque sea vos te encargás de este pedacito, pero es un plan. Es posible. A lo mejor decir atribuir en algún momento se deben haber juntado para dividirse las funciones, etc. Obligaba también a atribuirle igual a quien verdaderamente había tenido un peso muy bajo dentro de la represión que al que había tenido más. Uy, perdón, no lo apagué. Que el que había tenido más. Y acá es la observación de Catalina, y es cierto, debe haber influido en nuestro ánimo, es decir, no es lo mismo. Es cierto, por supuesto, yo entiendo que técnicamente decir, bueno, puede haber una coautoría, sí, puede haberla, y en ese caso es pena para los tres, pero no sé. Pudimos haberlo hecho. Seguramente cuando lo discutimos, dijimos, bueno, si distinguimos entonces los hechos por cada una de las fuerzas, que ojo, que eran impenetrables, porque por más que hay algunos aspectos de cooperación menores, pero muy poquitos, Videla no le podía pedir a Macera por un detenido, pero no le podía pedir. E incluso hay testimonios de las gestiones en el cual los comandantes dicen, bueno, pero esto es la Marina, o Macera, y dice, esto lo hacen, yo no puedo. Es decir, no controlaban el aparato de las otras fuerzas, no controlaban el aparato de las otras fuerzas, pero eso con certeza. Bueno, esto explica por qué, para bien o para mal, decidimos en este momento establecer la responsabilidad por fuerza. La crítica respecto a la grabación de la pena, bueno, mucho se ha avanzado desde el 85 hasta ahora en materia de mensuración de la pena, los juicios previos para poder mensurar. Bueno, ahora hay mucho desarrollo técnico. En aquel momento esto era más precario. Y por cierto, eso yo lo cuento en el libro, esto nos llevó muchísimas horas de discusión y yo creo que debimos tener mayor pena, sin duda.
Pero bueno, esto fue el domingo anterior, teníamos que dictar sentencia el lunes, se hizo al mediodía el domingo, habíamos estado discutiendo desde las 9 de la mañana, y había la famosa ida esa Banchero, en el cual había que cerrarlo, y era un punto en el que no podíamos discreparlo. Y ahí sí, yo no sé quién le atribuyo ahí, pero me fue Carlos, que dijo, muchachos, hoy no sabemos a qué nos vamos a acostar, cerremos, lo importante es que podemos dictar la sentencia. Y bueno, yo creo que la discusión de agosto, en lugar de 4 años y medio, lo que discutimos lo teníamos por 9. Aviones los 23, qué sé yo, a la Crutini 14. Bueno, ahí parece que no hace haberle dado 4 más. En definitiva, pienso que tiene razón. Y bueno, teníamos que resolverlo. Y bueno, seguimos, porque en realidad era el millones que teníamos mayor punición. Y bueno, y nos fuimos a seguir trabajando. Teníamos que terminar para el día siguiente. ¿Qué otra cosa me quedó a preguntar? Las defensas, ¿podrían haber sido mejores? Bueno, las defensas tenían en primer lugar las defensas jurídicas. Es decir, la violación de la garantía del juez natural, por el Consejo Supremo, la cuestión de la amnistía. Y después lo que ellos insistieron mucho que esto no era una circunstancia enjuiciable. Es decir, que se trataba de una guerra, que no podían enchufarla bien en la guerra, ¿no? Pero que se trataba de una guerra y realmente en la guerra uno no puede enjuiciarla porque son acontecimientos políticos, etc. Por eso hay un considerando entero de la sentencia, que lo hizo Guillermo Ledesma, que va analizando todos los tipos de guerra, por las convenciones de Ginebra, y en consecuencia no hay escapatoria. No hay guerra, cualquiera sea, que autorice a la eliminación del enemigo inerte, como se hizo acá. En realidad no una guerra, fue una cacería. Pero bueno, ellos insistieron mucho, y esto se ve en el documental. Bueno, si ustedes ven el documental van a ver buena argumentación de ese momento, porque ellos dicen la guerra y estos son los subversivos. Aquí está, que están volviendo por otros medios y patatín, y tildan a las víctimas también de subversivos. Ese es el clima de la época, porque ese es el discurso, obviamente, de los otros, ¿no? ¿Qué otra cosa me quedó? Creo que hemos abusado. No. Sí, No la hice antes. La reforma del Código de Justicia Militar suponía que la apelación iba a ser en una instancia civil. Entonces mi pregunta es, ¿qué incentivo tenía el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para condenar o hacer una condena si podía desligarse del costo político ante sus camaradas, porque eventualmente la apelación iba a ser en una instancia civil? Nunca entendí por qué, agradezco que haya habido una instancia civil porque eso le permitió el abocamiento, pero nunca entendí por qué Alfonsín pensaba que el Consejo Supremo se iba a condenar si había una instancia de apelación automática civil. Bueno, porque la concepción política, la verdad, era un plan sofisticado, y en esta primera estrategia sí tiene mucha influencia Carlitos y Jaime, ¿no? Alfonsín decía, hay que tratar de reinsertar a las Fuerzas Armadas en la democracia. Lo que ha hecho es una barbaridad, pero hay que tratar de reinsertarlas. ¿Qué manera mejor de reinsertarlas que ellos mismos digan lo que hicieron está muy mal y seleccionen a quién castigar? En consecuencia, una vez que los castiguen, los tipos, bueno, están condenando ese hecho y los podemos incorporar al proceso democrático a la mayor cantidad. Esa fue la idea de Alfonsín, válida también para la justicia. Por supuesto que Alfonsín no mandó acuerdos para todos, pero mandó acuerdos para la mayoría, donde dijo no puedo tener una justicia nueva. Tenemos que tratar de volver a reinsertar a la justicia también del proceso democrático. No estaba mal pensar que si los militares decían, bueno, cruzo el Jordán condenando, y bueno, y la apelación era para si cometían una
un exceso, una cosa por el estilo, hasta un tribunal civil para corregirlo. Estaba bien pensado, lo que probablemente no calibró es el espíritu corporativo de los militares y otra cuestión técnica. El Consejo Supremo no podía técnicamente hacer un juicio así. No quería, pero aparte no tenía ni idea, era un tribunal administrativo. Yo lo cuento en el libro, nosotros, por iniciativa me parece de Carlos y de Jaunarena, nos invitaron a que tuviéramos un almuerzo con los integrantes del Consejo Supremo. Entonces nos dividimos cada uno con algunos de los almirantes, de los generales, etc. Ahí me tocó el general Sánchez de Bustamante, un tipo encantador, culto, hablamos de literatura, el tipo de libro histórico, mediador, etc. No tenía ni idea. Y cuando nos reunimos todos y cada uno dio sus impresiones, dijimos, estos tipos jamás me la fe. Hay Valeria contó la anécdota de las termitas blancas que dice que mandaban plumas de traidores, bueno, la presión de sus propios camaradas, bueno, es impensable, como son las Fuerzas Armadas, de que el Consejo Supremo lo hiciera. Por suerte, y este es el funcionamiento de la democracia bien hecho, el Congreso no fue una tiranía, pese a que el radicalismo tenía mayoría en diputados, porque la modificación del abocamiento viene en diputados. Por suerte le introdujo la cláusula de abocamiento. Y bueno, después Zapac le cambió la de la obediencia debida. Pero el abocamiento de diputados, por suerte, porque esto permite, si no, no había visto los dos. Bueno, muchísimas gracias. Primero aplaudimos si tenemos algunas preguntas. Había quedado contenido el aplauso. Bueno, muchísimas gracias a todos y creo que este último punto también trae el trasfondo de incertidumbre enorme que había. Está muchas veces en el libro, esto de todo lo que no se sabía y todo lo que se fue entendiendo. Entonces muchas de las especulaciones estaban basadas en quizás esta idea más burkeana, más moderada, suponía que el nivel de la tragedia era mucho menor y por eso había una rescatabilidad que cuando se empieza a ver todo había desaparecido. Leo Filippini, y si alguien más que está hablando, me puede avisar que acaso. Por favor, preséntense. Bueno, soy el senador de Participación de la UBA. Dos cortitas. Primera, justo lo mencionaste recién a Jaime Malamud. No sé, seguramente estás familiarizado con cómo Jaime leyó los efectos del juicio años más tarde, y en general él expresa una cierta decepción, a parafrasear mal, pero por el hecho de que concentró la responsabilidad en los altos mandos y que esto habría diluido de alguna manera una posibilidad de interpelación más profunda a la sociedad toda, por sus implicancias, por sus necesidades, por las aquiescencias con las que él participó. Entonces Jaime tiene esta idea así como descorazonada de que es un esfuerzo en algún punto vano. Mi pregunta hacia vos es, imagino que no va por ahí, pero siendo que Jaime también fue protagonista, hacedor y narrador de lo que hizo ahí, nada, sí, cuando escribías el libro, tuviste alguna especie de diálogo con ese argumento de Jaime, con ese colega de camino que tiene a los años algo tan distinto para decir del juicio. Escúchame, lo conozco a Jaime desde el año 1973, hace 50 años. Hemos sido compañeros de cátedra, hemos dado cursos juntos, etc. Jaime no solamente tiene un papel importantísimo ahí como asesor de Alfonsín en esta primera etapa, sino también ulterior, porque Jaime fue a la procuración. Jaime fue a la procuración con A3, y ahí lo que dictaminaban eran quienes tenían o no capacidad decisoria que no quedaban alcanzados por la ley de violencia debida. Bueno, a ver, en cuanto a los comentarios de decepción que sí he leído, paper y eso sobre la tarea de justicia también que no puede ser la justicia, que la justicia no puede ser, entonces Jaime después tuvo entrevistas con Seine. Bueno, y todo esto es explicable a quienes conocemos a Jaime.
brillante, creativo, pero voluble. En el sentido, bueno, él hizo muchos reportajes a los militares, dijo, bueno, yo estaba convencido, y después escribió que los juicios no son la posibilidad, o que no deben hacerse así, criticó lo de Pinochet también. Bueno, no importa, quiero decir que colaboró mucho, es un gran académico, un tipo muy valioso, pero a quienes todos conocemos que no tiene permanencia mucho en sus ideas. Adelante. Bueno, buenas tardes. Gracias. Voy a hacer dos preguntas. Una al Gilavedra político anterior a hacerse cargo del juicio y en relación con la observación de Catalina, ¿cuál era la posición de ese Gilavedra político ante la decisión política de Alfonsín de pasar primero por la justicia militar? Digo, en ese tiempo, que somos muy jóvenes, sentíamos como una decisión que demoraba el tránsito a la democracia, ¿no? Nos preocupaba mucho que efectivamente eso no terminara en el juicio. Entonces la pregunta es al Gilavedra político de ese momento, anterior al juicio. La otra pregunta va dirigida al Gilavedra autor. Las dos cosas de alguna manera no están en el libro, ¿no? Por obvias razones. ¿Cómo surgió el libro? ¿Y cuáles fueron el espíritu de ese libro escribir en este contexto? Porque pasaron muchos años, casi décadas, y el libro surge ahora. Entonces, preguntando un poco por la iniciativa, digo, si surgió de la editorial, si surgió de parte suya, si fue un encuentro, y por qué cree que este libro se lo escribe ahora y sale ahora. Bueno, a la primera, no es que la era político porque no existía. A ver, yo lo que tenía, sí, no, claro, ahí trabajaba, como dijo Owen de Compan, había tenido suerte de sostener asuntos legales de Compan, pero bueno, estaba muy vinculado. Obviamente estaba y me vinculé muy bueno, era amigo de Jaime era compañero mío de cátedra, y cuando vino la posibilidad del venimiento democrático, un año antes, ellos empezaron a trabajar, me entusiasmé, y obviamente, bueno, colaboramos ahí con la gente de SADAP, se formó como un grupito, me acuerdo con Carrió hicimos la ley de defensa de la democracia, bueno, el delito de acción ilícita calificada para ello, que es una muy buena idea de Carrió, porque dijo, bueno, en lugar de hacer una descripción general, la que reúna determinadas características, 2 de 3, no me acuerdo. Por lo cual, yo me enteré por ello de lo que pensaba hacer Alfonsín. Por supuesto que yo estaba a favor de que se juzgaran estos hechos. Yo creía que era necesario hacer justicia, algo tenía que pasar. No tenía idea de la dimensión de lo que había ocurrido. Sí conocía amigos, obviamente, que habían desaparecido o que no se sabía dónde estaban, algunas familias que estaban en el exterior, pero no sabían exactamente de qué se trataba. Cuando me contó, y una persona me lo contó en un viaje del sur de Jaime, de la idea del Consejo Supremo con la apelación, bueno, me pareció bien, qué sé yo. Era un momento en el que tenía cierta deferencia a lo que quisiera Alfonsín, porque era un paso de hacerlo, ¿no? De hacer el juicio. ¿Y la segunda pregunta, Lorena? Su condición de autor, ¿cómo surge el libro? Bueno, cuando se cumplió, no me acuerdo cuánto, me parece que fueron 20 años de la sentencia, 25, bueno, ahí por primera vez se nos ocurrió a todos hacer algo. Y yo dije, bueno, tendríamos que hacer, porque en realidad todo el mundo hablaba del juicio, pero nadie hablaba de cómo se había hecho el juicio. En la cocina, como decían ustedes. Entonces, dijimos, bueno, pero nosotros no, muchas ideas, cada uno es un pedazo, etc. Pero tenía el defecto
que, bueno, íbamos a explicar jurídicamente el juicio. Y la verdad eso no tenía sentido. Entonces dijimos, bueno, no tenía sentido porque entonces un libro jurídico sobre el juicio no explicaba. Entonces dijimos, bueno, que lo haga entonces un periodista. Y ahí lo entrevisté yo a Pepe Liechel, y Pepe me agarró encantado. No sabíamos que iba a ser él. Y nos hizo a todos entrevistas y después las publicó. Ojo, que no nos mostró las entrevistas, muchas de las cosas que están ahí están más o menos. Pero bueno, y salió el libro que se llama Los Hombres del Juicio. Notablemente, fíjate el nombre, Los Hombres del Juicio, el juicio de ayer, o sea que destacó el grupo. Pero pasó el tiempo y habrá unos años, la que me interesó fue la editorial, tengo mis manos mojadas. Bueno, que es donde publica Mi Mujer, que me dijeron, bueno, ¿por qué no escribí? Bueno, se tenía cierto pudor, porque no quería atribuirme yo el escribir cosas de los otros, qué iban a decir, etc. Lo conversé brevemente, y todos me dijeron, sí, bueno, metele. Entonces comencé. Pero no avanzaba, llegó la pandemia, y la pandemia sí que leí. Había otra cosa que hacer. Entonces en la pandemia le metí como 6 capítulos, así. Después de la pandemia lo dejé. Obvio. Me ocupé otra cosa y ya quedó. Y ahí apareció el año pasado lo de 1985. Entonces, bueno, este edito de Mi Mujer, que me dijo, pero tenés que sacar ahora. Y yo dije, bueno, pero te lo entrego un año que viene por este. Entonces lo tenés que sacar ahora. Y me hizo un cronograma, me digo, ¿cuánto te falta? No me faltaba tanto, ahora me faltaba 100 páginas, 120. Y entonces me hizo un cronograma de cómo tenía que entregar, porque teníamos una fecha para que pudiera salir en diciembre. Bueno, que lo terminé. Y tenía razón, por suerte salió justo. Bueno, aprovechando también ese gran mérito que tuvo en 1985, de colocar en la consideración pública el hecho, ¿no? Más allá de los aciertos no de la película, pero sin duda es un gran aporte y un gran aporte también para los más jóvenes, para los chicos, etc., ¿no? Porque en el paso grueso está bien planteado el fenómeno. Bueno, Leticia. Bueno, señalar el libro primero porque tiene un registro muy interesante con que logra comunicar en diferentes niveles, diferentes escalas, ¿no? Por el contexto político, de épocas, clima de época que llega, ¿no? La lectora también, digamos, lo cotidiano, las prácticas de la burguesa judicial y también lo técnico jurídico. Y había dos cosas que a mí me interesaban, pero bueno, en cierta forma también ya las tocaron, pero por ahí, si lo puedo rugir, espero que me pueda contestar. La oralidad de pensar de esto, ¿no? De mostrar que había pasado, pero también la oralidad de como mostrar, pienso, a este poder judicial, ¿no? Que se erige como la autoridad civil y se puede hacer cargo de esto también. Eso lo vincula a la oralidad también, que lo señaló recién también en el proceso acusatorio, ¿no? El procedimiento acusatorio, y no tiene que ver también con esta idea de, bueno, decir, nos mantenemos independientes en la construcción, eso también, ¿no? De un poder judicial independiente que no es el que investiga, como se usaba en esa época con el procedimiento, digamos, eso, digamos, cómo lo pensaron, diciendo, bueno, acá o había acá el combo del proceso sumario, el código justicia militar, o una decisión consciente en cada uno de estos aspectos o estas dimensiones que traía ese procedimiento. Terminamos siendo virtuosos. Lo elegimos por varias razones. Uno por la publicidad. Es decir, lo que decía Catalina, que los testigos pudieran declarar frente a nosotros y frente a la sociedad. No, en un procedimiento escrito, yo estoy seguro que dirían, bueno, no se dijo esto, es mentira, patatín, y nadie sabe. En cambio, el juicio oral
y sobre todo en hechos de esta trascendencia, bueno, es la verdad. Y yo creo que cuando comenzaron a declarar los testigos, ahí se acabó la discusión. Ahí estaban los hechos. Ahí estaban los hechos. Y la segunda, la rapidez. El juicio oral permitía una audiencia, porque en realidad la de prueba es una audiencia oral, pública y continua. Al decir continua es todos los días, incluso varias veces los sábados, pero no nos tomábamos 20 días entre audiencia y audiencia que pasan ahora. Eso es importantísimo, porque en una sola audiencia oral, pública y continua se te da una velocidad impresionante. Al punto, aunque hayan sido tantos, fíjense, desde abril a agosto, bueno, tomamos 850 testigos. 850 testigos. Hay que tomarlos. En la audiencia eran todos los días a partir de las 3 de la tarde, porque a la mañana teníamos que sacar los expedientes de la Cámara. Así que solamente lo podíamos habilitar la audiencia en la tarde. Nunca se filmó de frente, ¿no? Bueno, esas son... Nunca se filmó de frente porque la verdad, otra cosa que es verdad, nosotros queríamos acolchar el juicio. Es decir, que... A ver, tratar de que no tuviera estrépito. Temblamos de la idea de que los testigos fueran a la televisión, que los tomaran, no dejábamos entrar con grabadores. Y respecto de la grabación, por supuesto que ATC quiso poner una cámara atrás nuestra. Pero nos pareció mal una cámara atrás del tribunal, un tipo filmando atrás del tribunal. Hoy no sé si lo hubiéramos hecho, ¿no? A lo mejor. En cámaras más chiquitas. No, es una estupidez, porque sí, claro. Pero y aparte hay otra cuestión que vos también destacaste. El juicio fue muy solemne. Si bien el documental de Ulises, no la película, pero el documental, el juicio tuvo una enorme solemnidad, muy formal, e incluso nosotros sobreactuamos esa formalidad, sobreactuamos la cuestión disciplinaria, porque teníamos mucho miedo que se nos fuera de las manos, que no pudiéramos controlarlo, que nos hicieran, se nos armaran desmanes y cosas, trifulcas, tenía acceso público, así que había muchas partes que nosotros no podíamos controlar. Las defensas, obviamente que sabíamos que iban a tratar de hacer todo el escándalo que pudieran. En consecuencia, nosotros tratamos de sobreactuar esa solemnidad. Y los pobres testigos, que son héroes, pobrecitos, los testigos que se animaron a dar la cara y contar en un juicio oral lo que había pasado con los torturadores sueltos, los tipos entraban con miedo, ¿no? Lo veían entrar ahí y los tipos intimidados, un estrado alto, un tribunal que estaba arriba, el secretario con esto, y nosotros manteníamos por eso la disciplina, quizás demasiado fuertemente. No solamente lo sancionamos a Ortega, que le metimos de todo, hasta lo metimos preso, y a otros defensores que también sancionaban. Lo sancionamos también a Trasera. A Trasera también le metimos un par de procedimientos, bueno. No, y a Augusto Conte. Pobre Augusto Conte, pobre justo por pecador. Sí. Pero bueno, pero para mantener, y aparte para mantener cierto sentido de equidad, el tipo había entrado a la sala y le fue bueno, medio a provocar y justo Ortega. Esa fue la primera semana y uno de los momentos más difíciles, porque ahí sí se nos agarró la trifulca. Se nos pararon los defensores diciendo, vino a amenazarlo, Conte que gritaba, yo no lo amenacé, le dije que estamos en democracia, la gente empezó a gritar, y Ortega, que agarró y se fue a gritar, no hay garantía, es un juicio político, y estuvo muy bien Carlos,
que en el acto le dijo personal policial deténgalo. Y el objetivo de la Secretaría, y llamamos por intermedio y no sabíamos qué hacer. Llegamos a la sala y ¿cómo seguimos? Y aparte, a los 5 minutos nos empezaron a llegar a las Corpus, por Ortega, que estaba en la Secretaría. Ese momento muy difícil. Hay un momento casi me peleo con Ortega Alessio, que empezamos a discutir y casi nos vamos a las manos. Carlos y Tomás caminaba. Carlos y Jorge se miraban. En un momento del concierto, y el que zafó esto fue el negro Ledesma, que empezó a escribir despacito lo que había pasado. Entonces, después nos lo fue leyendo, y nos fuimos calmando y le encontramos la salida, que es una regla del 1285, para 58 del Reglamento de Justicia Nacional, que permite la detención del que altere el orden de las audiencias. Entonces le enchufamos la norma Ortega, se la dimos por compurgada y reanudamos la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. No, prefiero para cortar.